es importante establecer una metodología o mecánica de trabajo cuando se utiliza un framework para no dudar una vez que estamos ya empleándolo, sino que siempre sigamos por el mismo camino. Esto no quiere decir que cuando analicemos lo que estamos haciendo bien o mal en cada proyecto podamos mejorar esta metodología y a partir de ese momento aplicarla con esas consideraciones que hayamos tenido en el futuro. Pero es importante cuando utilizamos un framework decidir cómo lo vamos a hacer y seguir esta mecánica siempre para agilizar nuestro trabajo. Si cada estructura a la que nos enfrentamos tuviéramos dudas incluso en cómo interpretarlo con el framework que estamos usando, pues evidentemente iríamos mucho más lento. Vamos a ver qué metodología vamos a utilizar en este proyecto y en este caso es una metodología que se va a basar un poco en las pautas que establece el propio Bootstrap y un poco el enfoque que le vamos a dar nosotros a la hora de enfrentar el primer diseño, que como podemos ver está realizado para 2024, y posteriormente decidir cómo vamos a trabajar en modo responsive. Existen muchas maneras de hacer esto, no quiere decir que esta que yo propongo sea la mejor, ni muchísimo menos, sino que lo que quiero recalcar especialmente es que es bueno que establezcamos un criterio y que lo sigamos para agilizar nuestro trabajo de desarrollo. Pero evidentemente dependiendo de los condicionantes de cada proyecto y del enfoque que se dé desde el inicio, por ejemplo incluso en el diseño, pues se pueden utilizar caminos totalmente distintos. La metodología que vamos a utilizar en este proyecto es la siguiente. Vamos a ir un momento a las bases de Bootstrap, concretamente al sistema de rejilla, y como podemos ver vamos a ver una serie de normas que sí que son fundamentales tener claras porque son normas que son del propio framework y por lo tanto habría que respetarlas siempre. Dice que las filas siempre deben estar dentro de un contenedor, es decir, que cuando en nuestro diseño encontramos algo como esto, en lo cual podemos identificar claramente filas, la cabecera podría ser una fila, cada uno de los workshops podría ser una fila y el pie podría ser otra fila, pues nos dice que las filas tienen que ir todas dentro de un contenedor. La cuestión es que el contenedor, que es el que contiene la fila, es el que cambia la gestión de los contextos responsive. Por lo tanto, cuando tenemos contenidos que estéticamente son full width, el contenedor no puede ser la estructura principal, sino que el contenedor tiene que ir dentro de una capa que es la que es full width. Y luego ya una vez dentro del contenedor sí que trabajaremos las filas y por lo tanto dentro de las filas las columnas. Esto quiere decir que en ningún momento Bootstrap está diciendo que en una página web solo puede haber un contenedor. Esto es una tendencia que se tiene mucho del diseño web convencional, en la que la web normalmente iba metido en un contenedor o en un wrapper que hacía las veces de contenedor principal, pero como decimos, en este caso para nada la clase container de Bootstrap dice o se requiere que solo se use una vez. De hecho es una clase porque se entiende que se puede utilizar muchas veces. Por lo tanto, podemos tener muchos contenedores y a su vez filas dentro de contenedores. Como nos indica Bootstrap, las filas son para crear grupos horizontales de columnas y hay una norma muy importante que es la tercera, que es que el contenido siempre tiene que ir dentro de las columnas y solamente las columnas tienen que ser los hijos inmediatos de las filas. Es decir, que cuando creemos una fila en Bootstrap, obligatoriamente todos los descendientes de esa fila tienen que ser columnas. Y ahí dentro de esa columna es donde vamos a colocar los contenidos. Pero en ningún caso podemos encontrarnos contenido directamente puesto dentro de una fila o columnas dentro de un contenedor sin que haya una fila por el medio. Estas normas son las normas principales de Bootstrap, que son las que hay que cumplir a rajatabla, y luego viene el enfoque que le queremos dar a la hora de enfrentarnos al diseño. Hay mucha gente que empieza diseñando o desarrollando para las situaciones de dispositivo más restrictivas, es decir, los móviles o smartphones, de manera que luego va enfocando ese cambio de estructura a más. Esto en principio es más sencillo, pero específicamente para este ejemplo y dado que partimos de un diseño a 1024, me interesa darle un enfoque diferente al uso del framework. Por lo tanto, yo voy a partir diseñando para este formato de aspecto que tiene el diseño, lo voy a hacer así de base, lo voy a hacer por lo tanto utilizando la clase mínima que nos permite Bootstrap 3, que es la que utiliza el contexto XS, y luego lo que voy a hacer es un repaso de cómo reenfocar la adaptación de esos contenidos en diferentes escenarios aplicando ya todos los contextos responsive. Es decir, a lo largo de nuestro ejemplo vamos a hacer una primera maquetación estructural pensando en este diseño para luego poder analizar cada uno de los elementos e incluso tener que reorganizarlo estructuralmente si fuera necesario
para poder lograr que se comporte de forma responsive como nosotros queremos. Y esto concretamente en este ejemplo lo voy a hacer así porque me interesa mucho ver que aplicar un enfoque de escritorio tradicional cuando vamos a hacer una web responsive, en este caso con Bootstrap 3, pues en ocasiones puede ser un error, porque la distribución que inicialmente nos puede parecer adecuada a estas medidas, cuando pasemos a una dimensión más restrictiva, como podría ser la de un dispositivo móvil, puede no ser la más adecuada. Y normalmente es mucho más fácil pasar de las restrictivas a las menos restrictivas que de las menos restrictivas a las más restrictivas. Y precisamente eso es lo que quiero representar y por eso vamos a hacer en este ejemplo práctico esta aproximación. Primero vamos a trabajar pensando en estos tamaños y luego vamos a revisar todo nuestro trabajo previo para entender a fondo cómo una aproximación, una estrategia responsive a veces nos va a tener que hacer cambiar la manera de maquetar tal y como la veníamos haciendo cuando solo trabajábamos para escritorio.